Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a empezar. Les pido por favor que abran sus Biblias, capítulo 14, Evangelio de Juan, y estábamos en el versículo 27. ¿Se acuerdan? La semana anterior quedamos allí. Estábamos hablando de una herencia que Dios nos dejó y tiene que ver con la paz, o más bien la herencia que Él nos dejó es este tema de la paz. Lo que pasa es que era más profundo y más detallado que esto, ¿sí? Y estábamos justamente en eso, estábamos explicando en qué consiste esta herencia. Y les dije que no podemos tener acceso a esta herencia hasta que no volvamos a nacer. El día en que ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón, ese día entramos, tenemos acceso a este paquete o a esta herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo sé yo que ya tuve acceso a esta herencia y que ya estoy disfrutando de esta herencia? ¿Cómo sé yo eso? Porque lo primero que va a ocurrir en nuestra vida, cosa que no ocurría antes y nunca ocurrió antes porque el hombre es incapaz de poder experimentar esto, ¿qué es lo primero que Dios nos ofrece o que Dios trae a nuestra vida para que ustedes y yo podamos tener la seguridad de que ya tuvimos acceso a esta herencia? Paz. Por eso el versículo decía: la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sí? Yo no la doy como el mundo la da. Y estábamos por allí, todavía no hemos logrado terminar esto. No logré terminar toda la idea la semana anterior, pero estábamos allí. Y llegamos a un punto donde leímos un versículo que estaba en Efesios 2:16, donde explicábamos qué fue lo... perdón, a ver, es que estoy dando por sentado que todos llevan el hilo de lo que venimos enseñando. Les dije que en la Biblia Dios compara al hombre. Perdón, a ver, me devuelvo otra vez todavía más. ¿Se acuerdan que les dije que la palabra que se usa en hebreo para describir la paz es una palabra shalom? ¿Sí? Ya la menciono porque yo sé que la han oído muchos. Esta palabra shalom es mucho más profundo que solamente paz, ¿sí? Esta palabra tiene que ver con el significado, lo que Dios da a entender al usar esta palabra hace referencia a una estructura completa, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que mientras el hombre no haya establecido una relación personal con Dios, ese hombre está incompleto, ¿sí? Y les dije o leímos en uno de los pasajes que citamos que Dios compara al hombre que no tiene una relación personal con Dios, lo compara con un mar en tempestad. ¿Se acuerdan? Les dije o empezamos a estudiar que hoy lo que caracteriza la vida de todos los seres humanos es la inestabilidad en la que vivimos, ¿sí? Tan inestables somos que Dios nos compara con un mar en tempestad, un mar que espuma su propia vergüenza. ¿Se acuerdan? Esto fue lo que vimos. En ese momento nos detuvimos a hablar de lo que ocurrió en la cruz y leímos un pasaje que es el de Efesios, cuando él dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios. A ver, perdón, estoy en un punto en donde todo tiene que ver con la cruz. La escena que estamos estudiando del capítulo 14 es una escena que, aunque llevamos ya varias semanas de estarla estudiando, estamos solo a unas horas de que Jesús vaya a la cruz. A unas horas. Estamos a punto de verlo levantarse de la última cena y dirigirse a la cruz del Calvario. Bueno, primero pasa por el huerto de Getsemaní, ¿sí? Y luego se dirige a la cruz.
son más o menos, en este momento son más o menos entre las 8, 9 de la noche del día martes, cuando ellos están celebrando la Pascua, conmemorando la fiesta de la Pascua. Hoy voy a detenerme en este detalle, si es que logro llegar. Entonces, es más o menos esta hora. Para las 9 de la mañana del siguiente día, explico esto para que ustedes vean el espacio de tiempo en el que nos encontramos tan corto. ¿Sí? Nos ha costado mucho hacer que la escena se mueva, porque son muchos los detalles. En una escena tan corta, tan breve, hay contenidas una enorme cantidad de enseñanzas, así es que por eso no puedo correr o no podemos correr. Pero para que ustedes me entiendan, estamos en ese espacio de tiempo. Son las 8 o 9 de la noche y Jesús va a estar en la cruz, del día martes, y Jesús va a ir a pagar por nuestros pecados al siguiente día. Para que ustedes entiendan, según la Biblia, a las 9 de la mañana del día miércoles, Jesús ya va a estar en la cruz. ¿Sí? Estamos en un espacio de aproximadamente 12 horas, para que ustedes entiendan, y nos detuvimos en esa escena. Así es que estamos justo allí. ¿Sí? Ok, entonces, ¿por qué nos detuvimos allí? Porque hablábamos de esta inestabilidad en la que vive el hombre y citamos este versículo donde, ya recordé. Entonces estamos yendo a la cruz, ¿sí? Todo este espacio que nos va a tomar, estas 2 semanas que nos va a tomar terminar este capítulo 14, voy a insistir en esta escena. ¿Cuál? En la escena donde Jesús se adelanta a la cruz. Lo que Él va a ir a lograr a la cruz, de eso es lo que hemos venido hablando, ¿sí? Durante estas últimas 3, 4 semanas. ¿Qué es lo que Él se adelanta a lograr en la cruz? ¿Sí? Todo tiene que ver con nosotros. Todo tiene que ver con esta relación personal con Él. Todo. Para eso es que Él se está adelantando a la cruz. A ver, yo sé que esto es materia que ustedes y yo posiblemente la escuchamos, sí, la entendimos y punto. Ya quedó allí clara delante de la mente, pero ustedes no saben la profundidad que hay detrás de esto, la enorme cantidad de detalles que hay detrás de este instante que estamos estudiando. ¿Sí? Este momento entre que Él está Él está recostado, reclinado ahí en el suelo, compartiendo con los discípulos, hasta que Él llega a la cruz, esto es enorme, ¿sí? Hay muchos detalles allí. Entonces, dice, el pasaje que leímos decía, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y escuchen la última parte, dice, matando en ella las enemistades. Y fue cuando precisamente empezamos a hablar de estas enemistades. Les dije que cuando Él mata estas enemistades hace referencia a 3 enemistades. ¿Sí? ¿Por qué nos detuvimos en esto? Porque nuestra vida es sumamente inestable. Y eso es lo que Él va a ir a arreglar a la cruz, o fue a arreglar a la cruz. Fue cuando nos detuvimos a explicar estas 3 enemistades. La primera de ellas, que es la que causa todas las demás, es esta que tiene que ver con Dios, esta enemistad natural con Dios. Esa fue la primera que vimos. No vivimos de acuerdo con Dios, no buscamos a Dios, vivimos separados de Él, quisiéramos vivir separados de Él, independiente de Él, ¿sí? Naturalmente el hombre no acude a buscar a Dios. El hombre naturalmente decide mantener a Dios fuera de su vida, y por eso es que estamos viviendo como estamos viviendo, en el desacuerdo en el que vivimos, no solamente con Dios, sino con el semejante y con nosotros mismos. Y allí fue cuando hablamos de las otras 2 enemistades, ¿sí? Cuando ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón,
Les dije, eso es, invitar a Cristo al corazón es convertirse. La conversión no es otra cosa más que reconciliarnos con Dios. La conversión es reconciliarse con Dios. Si lo pudiera decir de otra forma, es estar de acuerdo con Dios, ponerse de acuerdo con Dios. ¿Sí? Decidir ponerse de acuerdo con Dios. Eso es lo que ustedes y yo hicimos el día en que lo invitamos al corazón. Y de esto no depende de nosotros. ¿Sí? No tiene nada que ver con nosotros, no pudimos hacer nada nosotros para lograr esta reconciliación. Él es el que lo hace todo, Cristo es el que nos reconcilia, Él es el que entra a vivir a nuestra vida y cambia todo lo que ustedes y yo somos. Cuando ustedes y yo nos convertimos, ¿por qué digo esto? Porque cuando ustedes y yo nos convertimos por primera y única vez, empezamos primero a experimentar paz. ¿Sí? ¿Por qué empezamos a experimentar paz? Porque por primera vez en la vida estamos completos. Eso es lo que significa la palabra paz, estar completos. Todo lo que necesitaba nuestra vida ya lo tenemos cuando Él entra en el corazón. ¿Sí? En el tiempo, en el instante, durante el tiempo en que esto no ocurra, nuestra vida está incompleta. Esa es la razón por la cual el hombre está incompleto sin Dios y no sabrá nunca cómo vivir su vida. Y su vida siempre vivirá al borde de la inestabilidad. ¿Sí? Entonces, cuando Él entra, no solamente descubrimos la paz, sino que además empezamos a descubrirnos pensando diferente. Es más, nuestra actitud hacia el pecado, les dije, cambia. Ya hoy no nos sentimos a gusto viviendo mal. ¿Sí? Empezamos a pensar diferente, nos sorprendemos porque ya no estamos de acuerdo con las conductas equivocadas. ¿Sí? Y esto es porque Dios nos dio un nuevo corazón y una nueva mente. Y esto, o de esto se trata, este proyecto de reconciliación. En el fondo, toda esta nueva vida que Dios construyó, a la hora en que nosotros lo aceptamos, el propósito de todo esto es convertirnos en sus amigos. Dejamos de ser sus enemigos y nos convertimos en sus amigos. Nos puso de acuerdo con Él. ¿Sí? Todas estas palabras tienen mucho sentido. ¿Sí? Esa es la razón por la cual ustedes se ven y se descubren cada día que pasa en su relación con Dios, yendo en una dirección completamente diferente. Es por esto. Es porque Dios cambió nuestra mente, cambió nuestro corazón, nos puso de acuerdo con Él. Hoy me voy a detener mucho en este detalle. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde vamos a llegar a ver este tema de que Él se adelanta a preparar un lugar. Un lugar preparado es para gente preparada. Y la pregunta es, nos la vamos a hacer en unos minutos, la pregunta es, ¿cómo Dios prepara un corazón para la eternidad? ¿Sí? ¿No les parece extraordinario eso? Que Dios tenga que acondicionar nuestro corazón para poder pasar la eternidad en su presencia, porque les quiero decir que con el corazón que teníamos, no íbamos para ningún lado. O convertiríamos, si Dios nos llevara con ese corazón y esa mente al cielo, convertiríamos el cielo en un infierno. ¿Cómo lo hacía? Les dije que cuando volvemos a nacer, Él empieza a poner en el corazón y en la mente, a grabar en el corazón y en la mente sus leyes y sus principios. Esa es la forma en la que Dios cambia o nos prepara para ir al cielo. Y esa era la primera enemistad que Dios destruyó. La segunda, ¿se acuerdan? La segunda tenía que ver con el resultado de ese desacuerdo o de esa enemistad, la número 1. Como no tenemos una relación con Dios, entonces nuestra vida es un mar en tempestad. ¿Sí?
Y esa es la razón por la que no tenemos paz con el que está enfrente ni con nosotros mismos. ¿Sí está claro? Ese desacuerdo, a ver, ¿dónde nace? Debido al desacuerdo que tenemos con Dios, ¿sí? Debido a ese desacuerdo, entonces nuestra conciencia vive siempre de pie. La conciencia, les dije el otro día, la conciencia es un personaje que es insobornable, es un testigo que es insobornable. ¿Sí? La conciencia es esa parte espiritual que Dios puso en todos los hombres. Esa conciencia es la que nos reprocha y nos aprueba nuestros razonamientos, cada cosa que hacemos. ¿Sí? Cada cosa, cada vez que vamos en contra de lo que Dios estableció, la conciencia se levanta. ¿Sí? Y eso confirma que hay cosas que quedaron grabadas allí en el corazón. Sin tener su ley en las manos, yo puedo dar testimonio de que hay algo grabado en mi corazón, puesto que mi conciencia se levanta y me acusa o me aprueba lo que estoy haciendo. ¿Sí? Esa conciencia se vuelve tan molesta que nos incomoda. Claro, ustedes y yo no sabemos, digamos que no ubicamos que es la conciencia la que se está levantando. No lo tenemos tan claro. Solamente nos sentimos a disgusto con nuestras vidas. Solamente sabemos que hay un vacío. Les dije la semana anterior que el hombre sabe que le falta algo, pero no sabe qué es. Y está incómodo por eso, vive incómodo por eso. ¿Sí? Y lo último que se imagina es que eso que le hace falta tiene que ver con una relación personal con el Creador, para que pueda estar completo. Así es que les dije que ese enorme desacuerdo que tenemos con Dios simplemente nos empuja, ya naturalmente nos impulsamos a desarrollar enemistades por las causas que ustedes quieran. ¿Sí? Hoy se necesita menos que nada para entrar en un conflicto con alguien. ¿Sí? Cualquier cosa ya nos sulfura, cualquier cosa hace que toda esa inestabilidad salga y se manifieste en contra del que tenemos enfrente. ¿Sí está claro? Así es que no importa cualquiera que sean las causas que nos fallen o que fallamos, que nos ofendan o que ofendemos, la razón que quiera, esta segunda enemistad tiene que ver con nuestro semejante y es producto de ese conflicto en el que ustedes y yo vivimos cuando vivíamos sin Dios. ¿Sí? Y eso es lo que nos hace pelear, no solo con Dios, sino con el prójimo. Y, además, con nosotros mismos. Esa es la tercera enemistad que Dios destruyó en la cruz. Por esa razón Él se está adelantando a la cruz, ¿sí? Para destruir esto. Ustedes y yo no podemos estar a gusto cuando actuamos mal. No existe un hombre cuya conciencia no se levante. No existe un hombre que tenga una conciencia tan adormecida que su conciencia no le reproche lo que está haciendo, bien o mal. No existe. ¿Sí? Esa conciencia es insobornable. De hecho, esa conciencia es la que Dios va a usar el día del juicio final. Va a digitar la clave de acceso de la conciencia de todos los hombres que abrirán sus ojos en ese juicio, y ese día todas las conciencias de todos los hombres mostrarán cada uno de los razonamientos en los que entró con la persona. Cada pensamiento, cada acusación, cada vez que culpó, cada vez que se levantó, todo eso aparecerá allí de tal forma que cada persona será juzgada por cada pecado, porque su conciencia lo acusó. Su conciencia le confirmó que iba a haber un juicio tarde o temprano y que iba a tener que pagar. Y como no quiso que pagara Jesús, lo va a tener que pagar Él. Así es que, repito, no podemos estar a gusto actuando mal con el semejante. ¿Sí?
No sé si les pasa, yo no puedo estar en desacuerdo con nadie. Ya no puedo. Pierdo la paz por completo. Ya no puedo. Es más, me llevo un disgusto en la carretera con alguien y todo el día me atormenta aquel evento con aquella persona que yo no conozco y yo digo, Dios, ¿qué pasa si me vuelvo a topar con esta persona? Posiblemente pierda la oportunidad de poder regalarle un folleto o darle testimonio. ¿Sí? No puedo. Entonces, en la medida que esté al alcance de mis fuerzas, voy a procurar estar en paz con todos. ¿Sí? Ok, entonces, cuando Cristo estaba en la cruz, Dios estaba, dice la Biblia, destruyendo todas nuestras enemistades. Le puso fin a todas nuestras enemistades. Pero el propósito más importante de todo esto que ocurrió en la cruz era reconciliarnos con Él. Partiendo de esta base, Cristo se adelanta. Recuerden, esta expresión la voy a usar hoy hasta el cansancio. Él se adelanta. ¿Sí? Partiendo de esto, Jesús se adelanta a la cruz del Calvario con la idea, escuchen, con la idea de que todo lo que Él va a alcanzar allí, un día ustedes y yo lo alcancemos también. ¿Sí? Si entendieron esto, me van a poder entender el resto de la tarde. Repito, la idea de adelantarse a lograr todos estos proyectos para nosotros no es solamente que ustedes y yo nos enteremos que Él se adelantó a la cruz a lograr nuestro perdón, nuestra salvación, nuestro rescate, se fue al cielo a preparar un lugar, se fue al cielo para escuchar nuestras oraciones y además para enviar al Espíritu Santo con el cual íbamos a establecer una relación para siempre. No era solamente que supiéramos que se fue a preparar todas estas cosas, sino para que un día ustedes y yo lo pudiéramos alcanzar. ¿Sí? Y aquí ¿se acuerdan la expresión Pedro? Jesús, contigo hasta la muerte, hasta donde tú quieras, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús dijo, ay Pedro, ni siquiera sabes lo que estás diciendo. En unos minutos me vas a negar 3 veces. Y me estás diciendo que vas a ir conmigo hasta la muerte. No, te falta mucho. Pero más adelante me vas a acompañar, me vas a alcanzar. ¿Sí? Este concepto de me vas a acompañar y me vas a alcanzar es todo, es enorme y es lo que vamos a estudiar esta noche. Les decía, partiendo de esto, Él se adelanta al Calvario con la idea de que un día ustedes y yo lo alcanzáramos. ¿Cuándo? La pregunta es, Alex, ¿cuándo lo alcanzamos? ¿Cuándo se cumple? Podríamos haber entendido en la vida de Pedro cuándo se cumplió esto, pero en nuestra vida, ¿cuándo lo alcanzamos? El día en que ustedes y yo por primera vez escuchamos todas estas verdades. El día en que ustedes y yo escuchamos el plan de salvación y decidimos apropiarlo, ese día ustedes y yo alcanzamos a Jesús en la cruz del Calvario. Pero, como yo sé que no queda tan claro con esta expresión, vamos a explicarlo todavía. Por ejemplo, esto que yo les estoy compartiendo hoy, no crean que yo lo entendía así de claro al principio. Al principio, cuando yo tomé esta decisión, yo no entendía nada. Absolutamente nada entendía o entendía muy poco. Entendía 2 cosas. Entendí que yo tenía que reconciliarme con Dios, eso lo tenía muy claro. Y 2, entendí que yo tenía que reconciliarme con Dios porque de otra forma yo tenía que pagar lo que había hecho mal. Y yo no quería pagarlo. Yo no quería ir al infierno a pagar por mis pecados. Eso es lo que yo entendí. Además, entendí que solamente Él podía cambiar mi vida. Eso fue lo que más me atrapó, porque yo quería que Dios cambiara mi vida. Tenía, no sé, de ser consciente de esta condición en la que vivía tan mal, tenía por lo menos unos 15 años. Pensando que a partir de los 10, 12 años fue que empecé, hasta mis 10 o 12 años fue que empecé a ser consciente de esta
corrupción que empezó a crecer en mi vida. ¿Sí? Desde allí hasta mis 26 años fue un desastre todo. No paré de dar vueltas en la vida, no paré de golpearme. Y por esa razón, cuando yo escuché esto, yo dije, Dios, esto es lo que yo necesito. Yo necesito que tú cambies mi vida, porque lo había pedido por años. Les dije que practiqué una religión por mucho tiempo, ¿sí? Y estando allí, en esa religión, yo nunca pude cambiar lo que yo quería cambiar. Nunca pude. ¿Sí? No pude. Sin entrar en detalles, no pude. El Dios del que a mí me habían hablado, del que me habían enseñado y del que me habían explicado, ese Dios, hasta mis 26 años, todavía no se hacía real en mi vida. Yo no sabía cómo tener acceso a ese Dios. Yo escuchaba hablar acerca de un Dios todopoderoso, soberano del universo, el creador de todas las cosas, que cambiaba el corazón y la mente, pero el mío, o los míos, seguían siendo los mismos. Y esa era la razón por la cual yo quería que Dios cambiara mi vida, y esa fue la razón por la que lo invité a vivir al corazón. Hoy, 24 años después, comprendo un poco más algunas cosas, ¿sí? Pero cuando un hombre escucha esto por primera vez, o escucha estas verdades que estoy compartiendo en este momento, cuando un hombre escucha estas verdades por primera vez, ese es el momento en el que Dios nos está invitando a alcanzarlo en la cruz. Ese es el momento en el que Dios está invitando a ese hombre que está escuchando eso por primera vez a reconciliarse con Él. ¿Sí está claro? La pregunta entonces, la pregunta más importante en este momento es, ¿ya te reconciliaste con Dios? Esa es la verdadera pregunta, la que todos deberíamos tener una respuesta, y una respuesta afirmativa. ¿Sí? ¿Ya te reconciliaste con Dios? Es la pregunta más importante. Si ya nos reconciliamos con Dios, escuchen, todos los demás retos pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque sus vidas ya le pertenecen a Él. Y todas aquellas cosas que estaban fuera de control, ahora están en sus manos y bajo su control. Sí, es cierto, ustedes no se dan cuenta de eso. Ustedes no se dan cuenta de que ya Dios tiene el control de todo eso, porque posiblemente las cosas siguen fuera de control. Pero a partir del día en que ustedes lo invitan al corazón, a partir de ese día, aquel desastre, aquella miseria, todo aquel caos en el que vivíamos, todo eso, de alguna forma, no sabemos cómo, pasa a estar bajo el control de Dios. Cuando digo esto, lo que intento decir es que es Dios el encargado de darle sentido a todas aquellas cosas que vivimos. ¿Sí? Así es que ya no vale la pena preocuparse por esos retos, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Pero si no nos hemos reconciliado con Dios, entonces la pregunta es, ¿para qué ponernos a pensar en todos los problemas? A ver, de verdad, si hoy, ahí sentado, no te has reconciliado con Dios, ¿qué sentido tienen los problemas de la vida? Si todo va a seguir igual. Es más, empeorará. ¿Sí? Quiero decirles que lo más importante hoy es si ya te reconciliaste con Dios o no. Si ya nos reconciliamos con Dios, escuchen, ya lo alcanzamos en la cruz. Vuelvo a la expresión, no la pierdan de vista. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, en este momento no. Vas a entenderlo después, me vas a poder seguir después. ¿Sí? En este momento, eso significa invitar a Cristo al corazón. En este momento eso significa, al escuchar esta propuesta de Dios para el hombre, aceptarla, apropiarla, hacerla mía, entonces ya lo alcanzo en la cruz. ¿Sí? Pero no lo alcanzamos únicamente para ver nuestra muerte. A ver, no sé si entienden esto. Para mí esto es maravilloso. Cuando ustedes invitaron a Cristo al corazón, ustedes fueron testigos
de su muerte en la cruz del Calvario. A ver, Alex, ¿cómo es eso? Sí, cuando ustedes y yo, por fe, fuimos hasta la cruz del Calvario, ¿sí? Por fe, ustedes y yo fuimos al juicio final de nuestra maldad. Ustedes y yo fuimos a este juicio para comparecer. ¿Sí? Pero escuchen, quien voluntariamente va a este juicio donde se juzgó la maldad de todos los hombres, incluyendo la mía, el que asiste voluntariamente a este juicio no va para ser sentenciado o condenado. La sentencia para un hombre que va a este juicio voluntariamente nunca será culpable. Siempre será el perdón. Siempre será inocente. Así es que cuando ustedes invitaron a Cristo al corazón, lo que hicieron fue ser testigos presenciales de este juicio. Comparecieron en este juicio y vieron como otro tomó su lugar. Y otro sufrió lo que ustedes tenían que haber sufrido. Otro pagó su deuda. No fueron ustedes. ¿Sí está claro? Eso fue lo que ocurrió. Ahora, cuando escuchamos esta invitación y la aceptamos, entonces no fuimos a este lugar solo para ver nuestra muerte. ¿En qué sentido morimos? En el sentido, a ver, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, me vas a alcanzar después, significa esto. Pedro, me vas a seguir paso a paso. ¿Sí? Ya voy a explicar cómo es ese paso a paso. Cuando los hombres decidimos invitar a Cristo al corazón, aceptamos el final de lo que fuimos. Aceptamos que la vida que vivimos hasta ese momento quede atrás. Eso es lo que aceptamos, ¿sí? Escuchen, a la hora en que llegamos o a la hora de llegar a la cruz, ustedes y yo le decimos a Dios o le dijimos a Dios, acepto que hagas de mí una nueva creación. No se puede dar un nuevo nacimiento. Cristo no puede entrar al corazón si yo no le pido, si yo no autorizo conscientemente que Él entre a cambiar mi vida. ¿Sí? Algunos me dicen, Alex, es que esta persona oró conmigo y no se ve el nuevo nacimiento por ningún lado. Bueno, ahora lo van a entender. Cuando una persona invita a Cristo a su corazón, tiene que ser consciente de que lo que fue muere allí. Cuando ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón, fuimos hasta la cruz del Calvario para ver lo que fuimos morir delante de nuestros ojos. ¿Sí está claro? Entonces, en un sentido, estamos aceptando que lo que fuimos hasta ese día quede postrado en ese lugar, quede plasmado en ese lugar y que Dios haga de nosotros una nueva creación. Ya van a entender por qué estoy tan detallista en esto. Oficialmente le ponemos fin a lo que fuimos, a todo lo que vivimos hasta ese momento. ¿Para qué? Para dar paso a una nueva vida que Dios va a empezar a construir en cada uno de nosotros. Pero no solamente damos paso a esta nueva vida, en el sentido de que la vida va a cambiar. No, descubrimos algo. Y aquí era donde quería llegar. Descubrimos por primera vez el amor de Dios. Esto es algo con lo que no teníamos ningún contacto. Cuando la Biblia dice que el hombre que peca está destituido de la gloria de Dios, es porque no tiene parte de nada de lo que Dios es, incluyendo Dios es amor. A ver, en términos prácticos, si ustedes me dicen, Alex, si Dios es amor, ¿cómo es que hoy la humanidad vive como está viviendo? Eso es porque la humanidad está separada de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios incluye experimentar el amor de Dios. ¿Sí? Si ustedes salen allá afuera, ustedes no van a ver un rastro del amor de Dios por ningún lado entre los hombres.
Van a tener que buscar con lupa. ¿Sí? Encontrarán, sí encontrarán en personas como nosotros algún rastro del amor de Dios, pero en la mayoría no lo van a ver. Eso es porque el hombre está separado de la gloria de Dios. Y esa gloria incluye todo lo que Él es. Él es infinito en amor. Pero hoy yo no estoy viendo ese amor manifestado en la práctica, al alcance de la experiencia de los hombres. No se ve por ningún lado. Eso confirma lo que les estoy diciendo. El hombre está separado de la gloria de Dios. Entonces, descubrimos por primera vez al nacer de nuevo, descubrimos el amor de Dios. Y esto es fundamental y básico en la enseñanza que estamos viendo. Dice la Biblia, si quieren, toman nota y luego lo buscan y lo leen. En Romanos 5:5 dice esto: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que este amor que Dios ha derramado en nosotros se apropia. Empezamos a conocerlo, empezamos a entenderlo, empezamos a apropiarlo, empezamos a experimentarlo por primera vez hasta que volvemos a nacer. ¿Sí está claro? En ese momento, Dios le pone fin a todas las enemistades que ustedes y yo teníamos, a estas tres que son las más importantes. Todo eso se resuelve en la cruz del Calvario. Ahora, Alex, ¿significa entonces que el creyente no debe tener enemistades con nadie? Exactamente, eso es lo que estoy confirmando. El creyente no puede, no debe tener enemistades con nadie. Ustedes y yo estamos llamados a vivir en paz. ¿Por qué? Porque la herencia, ahora sí cierro todo el círculo, la herencia que ustedes y yo recibimos de nuestro Señor Jesucristo, adivinen cuál fue. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Paso a esa expresión. No la doy como el mundo la da. ¿Usted sabe cómo busca el mundo la paz? ¿Sí? La paz, el mundo la busca hoy el mundo está buscando la paz a través de las estructuras más ilógicas, más contradictorias, más absurdas que ustedes se puedan imaginar, ¿sí? Todas estas estructuras lo único que están buscando es cierto tipo de estabilidad, pero el hombre trata, frustrado, arañando con todas sus fuerzas, sin lograr alcanzar nada, trata de entrar en este descanso o en esta estabilidad emocional en la que Dios planeó que viviera, pero no lo logra. ¿Sí? La verdadera paz, la que ustedes y yo hoy estamos disfrutando, esa paz es la que ustedes y yo empezamos a conocer y a experimentar por primera vez cuando nos reconciliamos con Dios. Esta paz no se experimenta antes. ¿Sí? En ese momento, cuando yo invité a Cristo al corazón, vuelvo y repito, yo acepto conscientemente que Él termine con todos los conflictos que yo estoy viviendo. ¿Sí? Esto es algo, quizás no lo entendamos tan profundamente como hoy lo podemos estar explicando, pero yo estoy aceptando que Él termine con todos estos conflictos o con todas estas enemistades. A ver, les voy a explicar por qué, o por lo menos voy a tratarlo. El propósito de Dios de terminar con todas estas enemistades, si ustedes no le permiten a Dios terminar con todas estas enemistades, les voy a decir qué es lo que va a ocurrir. Nunca van a ser felices. Nunca. Si ustedes no aceptan que Dios le ponga fin a estas enemistades,
Ustedes y yo nunca vamos a ser felices, no se puede. Sin Dios esto no es posible. Es más, les voy a decir lo que van a empezar a pasar o lo que va a empezar a pasar. Todas las relaciones emocionales que ustedes vayan a establecer de aquí en adelante, todas las relaciones, llámese de pareja, el esposo, la esposa, las amistades, la familia, esa enemistad que no le permitimos a Dios destruir o resolver, se va a convertir en una fuente inagotable de conflictos. ¿Sí? Estoy hablando de una persona que no ha vuelto a nacer. ¿Sí está claro? Esto le va a impedir a la persona tener una correcta relación con los demás. Simplemente la persona no va a estar a gusto consigo mismo ni con los que están enfrente, con sus semejantes. No va a poder, no se van a sentir bien. ¿Oyeron? Simplemente se va a ir sintiendo cada vez más mal. Se van a despertar, a ver si logro explicarlo de otra forma. Una persona en esta condición abrirá sus ojos cada mañana y la persona que esté allí al lado, durmiendo ahí al lado de él o de ella, esa persona que va a estar en desacuerdo consigo mismo, simplemente va a expresar el malestar que tiene dentro con ese que está ahí al lado o con los que tenga al lado. ¿Sí? A ver, este detalle es muy importante. Ese malestar va a ir llevando a esa persona a chocar con todos. Va a ir llevando a esa persona a juzgar y a criticar a todos. ¿Sí? Una persona en esta condición va a encontrar en quien tiene enfrente todas las faltas de esa persona que tiene enfrente. Y no solamente las va a encontrar, sino que además las va a exaltar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que de esa manera trate de hacer algo. Escuchen, la persona que está en desacuerdo consigo mismo, simplemente la va a emprender con el que tiene enfrente. ¿Por qué? Porque él necesita justificar cómo se siente. Y como él no es el culpable delante de sus ojos, entonces la persona que está enfrente es la culpable y la va a emprender contra esa persona. Eso hará que todas sus relaciones sean temporales. Él es incapaz de poder sacar adelante una relación. Él tiene que ver cómo justifica ese conflicto interno que experimenta y que no le permite disfrutar su vida. Así que ahora es increíble que estemos aquí escuchando esto. No sé si vieron, a mí les voy a comentar este ejemplo porque a mí me encantaría que todos los seres humanos pudiéramos escuchar esta enseñanza algún día. Y no solamente escucharla, sino obedecerla. Ayer, no sé si se dieron cuenta, finalmente se logró reunir Trump con Putin allá en Alaska, para intentar resolver esta enemistad entre dos países que ya tiene un poco más de 3 años. Y cuando estos dos hombres salieron a dar declaraciones, lo más increíble fue que no manifestaron haber llegado a ningún acuerdo para ponerle fin a este conflicto que ya lleva más de 1 millón de personas muertas. No es lo que ustedes han oído en las noticias, que son unos cientos de miles. No, ya superaron el 1.000.000 de muertos rusos y ucranianos. Este conflicto, por si no lo saben, es una verdadera carnicería. Hace tan solo unas 3 o 4 semanas murió una brigada inglesa compuesta por 150 muchachos menores de 20 años y su capitán en un bombardeo ruso. 150 muchachos menores de 20 años. ¿Ustedes se imaginan los papás de estos muchachos?
¿Cómo justifican eso? Los que estamos aquí tenemos una enorme oportunidad. Si ustedes y yo, a la luz de esta enseñanza, alcanzamos a Cristo en la cruz, ¿sí? ¿Se acuerdan? Él se adelanta a la cruz para lograr esto. Si ustedes y yo apropiamos esta enseñanza y la obedecemos, lo vamos a alcanzar en la cruz. Lo vamos a alcanzar en este proyecto que se llama la paz. ¿Sí está claro? Que Él trazó para nosotros, para compartirlo con nosotros. A ver si lo explico de otra forma. Cuando Él sube a la cruz del Calvario, Él pone a nuestro alcance una herencia. Eso fue lo que empezamos a ver la semana anterior. Les dije que Jesús dejó un testamento. No lo dejó escrito, como posiblemente lo dejó Julio César, ¿se acuerdan? Les hablé del testamento de Julio César, sellado con 7 sellos lacrados, etc. Jesús no dejó uno escrito, pero sí dejó herederos, entre ellos nosotros. Y les dije que la herencia que Él nos dejó es la que describe este versículo 27 que estamos terminando de explicar. Cuando Él va al Calvario, a la cruz, Él pone a nuestro alcance esta herencia. Él está describiendo en este versículo 27 esta herencia. La paz os dejo. La palabra paz significa, ¿se acuerdan? Está completo. Eso es lo que significa. Todos los que nos hemos convertido, todos los que hemos invitado a Cristo al corazón, todos nos empezamos a sorprender. ¿De qué? A ver, ¿cómo veo yo en la práctica este concepto de estar completo? ¿Cómo puedo verlo? ¿Sí? Cuando ustedes y yo nos convertimos, les dije, lo primero que aparece es paz. Y esto nos da acceso a todo el paquete de esta herencia. La paz confirma que la herencia me fue otorgada ya. Pero ¿cómo lo empiezo? Es muy sencillo. Ustedes y yo lo primero que empezamos a experimentar, lo que nos sorprende, es lo bien que nos empezamos a sentir. ¿Sí? Yo tenía años de sentirme mal, hasta ese día. Ese día por primera vez me sentí limpio. Ese día por primera vez mi conciencia dejó de atormentarme, tuve paz. Ese día por primera vez pude dormir en paz conmigo mismo. A partir de ese día ya no quise nada con lo que hacía, con mi pasado, ya no más. ¿Sí? Y todo eso me empezó a sorprender lo bien que estaba, lo bien que me empecé a sentir. ¿Sí? Ahora, aclaro, no quiero decir que se acabaron las dificultades o los problemas o los retos, no, pero ahora es completamente diferente mi forma de enfrentar todos estos retos y todos estos desafíos. Y lo que más me asombra o lo que más me maravilla a mí de esta relación personal con Dios es la satisfacción que fluye, la paz, el gozo, la alegría, la capacidad para disfrutar mi vida que no tenía antes. Eso es lo que me sorprende. Me sorprende ver cómo surge todos los días, cada mañana, una razón para dar gracias, para estar agradecido. ¿Se acuerdan? El otro día hicimos el ejercicio. Algunas veces solamente nos concentramos en detalles materiales, pero ¿no les parece extraordinario que ustedes abran sus ojos cada mañana y que Él siga en el corazón? Nunca saldrá de sus vidas. Nunca. El Espíritu de Dios, aunque se puede entristecer y aunque lo podemos apagar, nunca saldrá de sus vidas. Hemos establecido una relación, un ligamen con Él para siempre. Abro mis ojos cada mañana y Cristo está en el corazón. Abro mis ojos cada mañana y el cielo sigue siendo mi destino eterno. La salvación, mi salvación, el rescate, el perdón, una vida nueva, un corazón, una mente diferente. Estoy yendo en otra dirección. Aunque algunos vamos
muy lento, quisiéramos ir más rápido. ¿Sí? Esto, solo esto, por si les parece poco, debería ser suficiente para estar agradecido, para estar maravillados de ver brotar esto todos los días. ¿Por qué? Porque esto nos da una profunda seguridad a todos, una profunda estabilidad que no teníamos y que poco a poco, al entrar Cristo en el corazón, al establecer esta relación con Él, esta estabilidad, esta seguridad, esta satisfacción, esta plenitud, todas estas detalles, todos estos beneficios que empiezan a fluir, adivinen qué, van cambiando toda aquella tempestad en la que vivíamos, toda aquella tormenta o aquella inestabilidad en la que vivíamos. ¿Y saben en qué se convierte? Ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo Dios describe en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, un mar de cristal. ¿Saben qué significa este mar de cristal o de qué habla? Este mar que se presenta en el libro de Apocalipsis, perdón, este mar que Dios presenta en el libro de Apocalipsis, o que Dios describe, ¿saben qué es lo que describe? Describe su presencia. Sí, escuchen esto, con esto voy a terminar. Este mar que ustedes ven descrito de una forma extraordinaria en este libro, describe la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Significa estabilidad absoluta, eterna y para siempre. Eso es lo que representa este mar en este pasaje del libro de Apocalipsis. Describe su presencia. Su presencia generará en el cielo por toda la eternidad una estabilidad sin fin. Es para siempre. Es eterna. Así es que Dios, a la hora en que Él va a la cruz, pone a nuestro alcance esta herencia. ¿Se imaginan? Primero, un perdón sin condiciones, una reconciliación con Él, ¿sí? Y con su resurrección, Dios puso a nuestro alcance una nueva vida. Cuando ustedes y yo empezamos a vivir esta nueva vida, cuando ustedes y yo tenemos acceso a esta nueva vida, lo primero con lo que nos encontramos es con esta paz. La paz de Dios. Es una paz que viene del cielo. Es divina, es celestial. Es una paz que no genera una cuenta llena en el banco o que no genera una salud perfecta. No, aún en medio de una tormenta, esta paz guarda nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones en absoluto control. ¿Sí? Ese es Dios. Ok, no voy a poder avanzar más. Voy a dejarlo aquí porque creo que tienen algunas actividades aquí arribita. Entonces vamos a acabar aquí por hoy. Y la próxima semana seguimos. ¿Sí? Vamos a terminar dando gracias a Dios. Así es que le voy a pedir que cierre sus ojos. Vamos a dar gracias. Padre, gracias. No es una historia que nos contaron. No es un cuento que alguien nos contó, que alguien más, otro, un tercero, un cuarto o un quinto vivió. Y que para nosotros simplemente se constituye en una anécdota que contar o que compartir. No, Dios. En este momento, en primera persona, nosotros somos testigos presenciales. Somos testigos en primera fila. Nosotros mismos estamos viviendo y experimentando lo que es esta herencia que tú nos dejaste, la paz. Nunca antes en nuestra vida
ha habido tanta estabilidad, a pesar de nosotros mismos. Y muchas veces a pesar de nuestra insistencia en el mal, de nuestra necedad, muchas veces a pesar de esto, tú sigues guiándonos, sigues impulsándonos y sigues trayendo a nuestra vida todos estos beneficios: paz, descanso, satisfacción, seguridad, plenitud, gozo, disfrutar nuestra vida. Esto era algo que antes nunca pudimos hacer. Así es que te damos las gracias infinitamente, porque ahora esto, que parecía tan lejos, tan lejano, tan inalcanzable a través de nuestro esfuerzo, hoy es nuestra realidad. Hoy es parte de la estructura de nuestra vida. Hoy tú estás allí morando en el corazón. Hoy eres parte de nuestra vida. Un día vamos a estar en el cielo contigo, pasaremos la eternidad en ese lugar. Y esto que hoy estamos experimentando será para siempre. Será eterno. Esta estabilidad será permanente y será perfecta. Gracias por haber intervenido en nuestra vida. Gracias por habernos rescatado, por habernos salvado. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias por este tiempo también que nos diste la oportunidad de estudiar tu palabra. Guárdanos el resto de esta noche, llévanos de regreso a casa con bien y te ruego por favor que nos guardes y prepares nuestro corazón para la próxima semana. Por favor, te damos las gracias y te hemos pedido estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Que Dios los bendiga. Creo que hay una comida que van a compartir arriba, así es que el que quiera y pueda quedarse, los esperamos allá.